Bueno, pues ahora voy yo. Pues como mi amigo Santi, da las gracias a Antonio, para mí es un placer, él lo sabe, porque además sé lo difícil que es conseguir algo como esto. O sea, que una asociación promueva la cultura desde la base y que además la gente venga y se interese por este tipo de cosas. Y otro placer poder compartir la misma mesa que Santi, que nos vemos poco, ya nos vamos haciendo mayores, en la carrera así que nos veíamos sobre todo en la cafetería, en la facultad, y bueno, compartir mesa años después y poder ver que, bueno, que a nivel histórico seguimos investigando, seguimos trabajando en estas cosas, que podemos al fin y al cabo explicar lo que investigamos a gente, que es al fin y al cabo nuestro trabajo, pues es bastante gratificante. Y bueno, sobre el hospital, yo creo que ya aquí en la asociación poco nuevo voy a poder contar, o al menos ya la gente lo sabe, pero bueno, alguna que otra curiosidad y algún que otro mapa que podamos ir viendo y darle un poco de cuerpo a eso que todo el mundo ya conoce, que es el hospital de la Segunda Guardia. Cuando comienzo la investigación de la tesis, realmente, y es lo mismo que le ocurre a casi todo el mundo que escucha hablar del hospital, como curiosidad es que había poca documentación. O sea, el hospital era prácticamente desconocido por eso, porque se manejaba poca documentación. Incluso los grandes de la historia de Cádiz durante los años 80, 90, que habían trabajado los periodos, vamos, del principio del siglo XIX, como Ramón Solino en el Cádiz de las Cortes, Clavijo, Ferrer, que ha hecho un extraordinario trabajo sobre el Real Colegio de Medicina y Cirugía, nombraban al hospital casi de soslayo, casi de pasada, en un párrafo. Ramón Solí, que decía, no, es que en un hospital que hay en La Guada, pero casi de puntilla, ¿no? Había poca documentación, pero claro, a mí como historiador pues me llamó la atención, y en un plano, como veis ahí, de 1810, de Calderón Quijano, que además enlaza un libro de edificios militares, pues me llama la atención un plano, eso, de 1810, en medio de la Guerra de Independencia, por la fecha, que como bien sabéis, 1808, 1814, coincide más o menos en el centro de ese periodo, y en ese plano lo que más me llama la atención es que hay un edificio bastante amplio, grande, que lo que es la línea perimetral del edificio es bastante significativa en comparación con lo que en esa época hay en Extramuros, porque no hay nada, huertos, poco más. Lo que existía en ese momento era la iglesia de San José, el cementerio que se había inaugurado en el 800 por la fiebre amarilla de manera urgente, y poco más en ese momento, y que la gente de la asociación también lo conoce un poco, es en ese año precisamente en el que se inaugura la bodega de la Cabe, son precisamente de ese 1810, o sea, poco más. Pero comparativamente el edificio es muy grande para que a nadie le haya llamado la atención, y más cuando hay un hito al lado de ese edificio que pone hospital. Entonces, claro, a mí me llama poderosamente la atención que un hospital en Extramuros, en medio de la Guerra de Independencia, esté sin investigar. Digo, bueno, pues vamos a empezar. Y es precisamente mi director de tesis el que me insiste, Alberto Ramos, el que me comenta y me dice, Javier, ahí si tiras de la cuerda y te pones a jalar, puede haber una tesis doctoral interesante. Y bueno, como la primera pista que tengo, digo, es que el plano aparece en un libro de cartografía y de estructuras militares, pues lo primero que hago es intentar tocar en esa pieza, que es irme al Viso del Marqués, al Archivo General de Marina. No deja de ser una curiosidad que el Archivo General de Marina esté en Castilla-La Mancha, en medio de Ciudad Real, allí donde ancha y grande que es Castilla, teniendo tres extraordinarios departamentos marítimos como son el Ferrol, Cartagena y Cádiz. Pero bueno, luego llegué a la conclusión de que era gracias al marino, ¿no?, a don Álvaro de Bazán, que es el marqués de Santa Cruz, que cede su palacio. Y bueno, creo que la Marina al final, acertadamente, para conservar el palacio, decide que el Archivo General de Marina se ubique allí. El palacio es extraordinario, he tenido la suerte de poder estar allí 2 veces y es una maravilla. Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando me aparece la documentación es de cuándo, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos los historiadores, porque ya sé
que durante la Guerra de Independencia, por el plano, el hospital estaba, porque ningún cartógrafo militar va a pintar un edificio tan grande en medio de la Guerra de Independencia y lo va a falsear, no tenía sentido. Sabemos que ahí había un hospital. Pero ¿cuándo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Qué uso se le da? Claro, me voy planos atrás y en este plano que podemos ver ahora, en 1786, no hay nada. O sea, ese edificio tan grande del que hablo, años atrás, a finales del siglo XVIII, no está. Por lo que ya por lo menos sabemos que está más cercano al XIX o incluso quizá en el XIX. Ya empieza a trabajar con un contexto. Veis, como comentaba Santiago, ¿no?, que se ve el castillo de San Lorenzo de Puntal perfectamente indicado ahí en el mapa, pero sin embargo este edificio tan grande del que ahora tendremos oportunidad de ver no está. Pues vamos, seguimos hacia adelante, y si hay un momento en el que la Armada, la mayoría de misivas o de cartas que se trabajan en la época, empieza a encontrarse con un problema, y es que el enfrentamiento con el ejército, con la Armada británica, es continuo. Empieza ya batalla del Cabo de San Vicente, ya esto del control del Atlántico, del Caribe, ya el enfrentamiento entre España y Inglaterra es un continuo. Y claro, Cádiz es el principal puerto de mar donde la Armada española normalmente se utiliza como puerto de retaguardia, donde carga agua, donde entra y sube el ejército. Entonces ven conveniente, por la situación de continuo enfrentamiento con los ingleses, que en Cádiz se habilite un hospital, como digo, de retaguardia. Es profeso para esto, para que los marinos de la Armada que llegan heridos o enfermos tengan un hospital, porque el Real, que no sé si lo sabéis, pero si no lo comento así brevemente, los 3 hospitales que había en Cádiz en ese momento, todavía más o menos siguen existiendo hoy, no exactamente eso, pero el Real es el edificio que actualmente utiliza la Universidad de Cádiz como servicio centralizado, pero que bueno, se ha conservado la puerta, justo al lado de la Facultad de Medicina. Yo recuerdo que mi madre iba a comprar vitamina A más D para cuando yo me picaba los mosquitos y esas cosas cuando chico, iba allí al Hospital Real. Está el Hospital de Mujeres y está el Hospital de la Misericordia, actualmente San Juan de Dios, el centro de mayores. Esos 3 hospitales, pero claro, el Real, que es el que utiliza la Armada para este tipo de circunstancias, no da abasto. O sea, está colapsado, como digo, los enfrentamientos son tantos, que se propone a un edificio que está en el extramuro de la ciudad, que era de un comerciante gaditano, se propone que, ¿por qué no? Un edificio diáfano, amplio, que está fuera del núcleo urbano, que está a los pies de la bahía. Parece que es bastante pertinente habilitarlo como hospital de emergencia. Además, en las descripciones del hospital aparece como una especie de surtida, una cuesta que daba acceso directamente al agua. O sea, de lo que sería ahora mismo la avenida Portugal, el bar, esto hacia adentro, la carretera, lo que es el camino, se metía dentro del agua. O sea, un sitio perfecto para, con los faluchos, poder trasladar a los enfermos. Y entonces se inician estas gestiones, como veis, en septiembre del 93. Es la primera noticia de que este hospital se vaya a habilitar. Aquí veis el documento del archivo de protocolo notarial, donde se confirma que el edificio es de este señor, de un tal Sebastián González Nandín, que arrienda a la Armada este edificio. Si veis las medidas, las varas castellanas equivalen aproximadamente a 0,84 metros, más o menos, no llega a 1 metro, sería una cuarta menos más o menos, pero si veis las medidas, el 90, 100, 68, 57, pues comparativamente, y para que tengáis una idea visual de lo que sería el edificio, es más o menos como un campo de fútbol, 90 por 60, son las medidas más o menos de un campo de fútbol, lo que es el césped. O sea, estamos hablando de un edificio de entidad, grande, amplio. Y además, poco después, como veis ahí también en el testamento de don Félix Guisado, hay un pequeño edificio anexo, pequeñito, a este edificio de la familia Nandín, que se amplía un año después, porque ven que el uso está siendo bastante necesario y poco después de su inicio se vuelve a ampliar. Este es el primer libro que encuentro allí en el Viso del Marqués, que lo que me dice también, o el libro ya tiene la suficiente entidad como para eso que hablamos siempre, no hay nada como
habilitar o hacer algo de forma provisional para que al final se quede. Aquí en España somos muy dados a eso, a hacer algo, no, ponlo así de momento y ya vemos cómo lo ponemos bien después, y ya así se queda. Pues esto es más o menos igual. En principio, en su origen, el edificio es algo circunstancial, porque el enfrentamiento bélico que se da con los ingleses, digo que es continuo, y lo abren como hospital provisional, o también conocido en muchos de los documentos como hospital de sangre, porque era por motivo bélico, única y exclusivamente. Pero claro, las circunstancias que se van dando en Cádiz, en el periodo, en el arranque del siglo XIX, hacen que el hospital al final esté abierto prácticamente 60 años, porque las circunstancias son tan negativas a nivel sanitario que se ven obligados a seguir usándolo. Y digo que este libro ya le da, o al menos a mí como investigador, le da cierto peso al hospital, porque si os fijáis en la fecha inferior, vale desde el 1 de enero de 1794, que es próximo a la fecha que se propone como abertura, que es septiembre del 93, pero sirvió hasta el 4 de junio de 1801. O sea, ya vemos que el hospital, este libro, abarca ya 7 años de funcionamiento continuo, que eso me permite ver que ya no es algo circunstancial, sino que ya el hospital tiene una continuidad. Es más, como veis allí, tiene una amplísima gestión con enfermeros mayores, menores, cirujanos, todos llegados desde el Real Colegio de Medicina y Cirugía y enviados para ayudar en la gestión de este centro, con su contralor, en fin, estamos viendo que ya es algo de suficiente entidad. Y además, si os fijáis en la letra pequeñita, ya hay algo que a mí también me llama poderosamente la atención como investigador, y es que se nombra como la lista de los individuos fallecidos en este hospital real de la Segunda Guardia. Ese apellido le da cierta entidad, porque es el rey propiamente el que otorga a la Armada el permiso para que se habilite un hospital. Estamos hablando de que no es algo de pasada, sino que el rey está informado y le ha dicho a la Armada, sí, es necesario el hospital abrirlo, por eso lleva su apellido. Por eso es el hospital real de la Segunda Guardia, no es el hospitalito aquel que tenéis allí, no, es un hospital real otorgado por el rey, en estos momentos Carlos IV. Entonces seguimos y, como bien he dicho, las circunstancias negativas hacen que el hospital, en el año 1800, se produce una epidemia terrible, con una extraordinaria morbilidad. Hablamos de que son aproximadamente, en una ciudad que contaba por esta fecha, en 1800, con unos 70.000 habitantes aproximadamente, que enferman unos 33.000 y fallecen 10.000. Estamos hablando de una séptima parte de la población, o sea, una epidemia de fiebre amarilla que llegó desde América, terrible, y en la que, como veis, el hospital se convierte en parte fundamental en esta gestión sanitaria. ¿Qué tiene de excepcional esto? Que ya no estamos hablando de un enfrentamiento bélico o de que el hospital se abre circunstancialmente porque los ingleses no paraban de molestar y de... No, ya estamos hablando de que forma parte del entramado sanitario que gestiona la terrible epidemia de fiebre amarilla, teniendo en cuenta, como hablábamos al principio, que el hecho de que el hospital estuviera extramuros facilitaba su uso como centro cuarentenario, como lazareto, porque no es lo mismo tener a enfermos de una epidemia dentro del núcleo urbano que intentar sacarlo, que es lo que intentaron hacer las autoridades sanitarias, utilizar el castillo de San Sebastián, Baluarte de los Mártires, convento de Capuchinos, zonas periféricas donde todavía la población urbana no había llegado, y en este caso el Hospital de la Guardia igual, para intentar sacarlo fuera y que los daños de la epidemia fueran lo menor posible. Pero claro, estamos hablando de una ciudad a principios del 19, sin lo que hay ahora, sin saneamiento, con aguas estancas, como todo el mundo sabe, en Cádiz el uso de los aljibes, en la fiebre amarilla, eso era imposible parar, eso fue como la pólvora. Lo que ocurre, y sí es cierto, y siempre lo comento, que comparativamente, y ahora es algo que estamos viendo desafortunadamente casi todos los días en el telediario, la fiebre amarilla es como el ébola, es monocontagiosa, o sea, se pasa solo una vez. Entonces, el hecho de que en este primer brote mucha parte de la población pasara la enfermedad, en los brotes siguientes que se van dando, porque la fiebre amarilla se convierte casi en endémica, hay uno en 801, en el 4, en el 10, en el 19, en el 14, pero claro, ya no son tan mortíferas porque la población ya tiene defensa. Entonces muchas veces ataca sobre todo
a la población más fluctuante, a los marineros, la gente que va, comerciantes que van y vienen, pero la población estable ya enferma menos en otros casos. Como veis aquí, y lo comentaba, en 1804 vuelve a haber otra epidemia, hay 3.000 fallecidos, pero el Hospital de la Guarda tiene un papel mucho más testimonial, solamente son 37 los enfermos que fallecen en ese periodo, veis otro libro ahí también, y como parece a priori que la fiebre amarilla, y en este caso digo, como el papel es prácticamente más testimonial, no ha habido tantos fallecidos en el hospital, pues las autoridades de la Armada deciden cerrarlo. Digo que a priori deciden cerrarlo porque, como veis abajo, se cierra este libro el 20 de enero de 1805, pero se vuelve a abrir poco después, porque ¿qué pasa a partir de julio-agosto de 1805? Que la Armada Española, junto con la francesa, se está empezando a reunir en la valla de Cádiz para el posterior enfrentamiento con los ingleses en la batalla de Trafalgar, en octubre de 1805, aunque desde el verano, desde prácticamente finales de mayo, la Armada ya están reparando los barcos, están armando la pipería, los cañones, porque se prevé lo peor, y ya sabemos lo que desafortunadamente pasó después, que hablando literalmente nos dieron la del pulpo los ingleses. Y bueno, como veis ahí, volvemos otra vez arriba, siempre lo interesante eso, el Real Hospital. Siempre aparece, ¿no? Se le da cierta relevancia a los libros cuando se hacen, y lo que me empieza a llamar ya más poderosamente la atención como investigador es que veis que hay un libro de muertos de españoles, ¿no?, que queda a principios en junio del 1805 y sirve hasta 1807, hasta octubre, 2 años después de la batalla. Todavía había enfermos y gente que había quedado en condiciones bastante negativas, pero lo que me resulta más curioso es esto, que también hay un libro de muertos del Hospital Provisional de la Segunda Guardia correspondiente a franceses. Para mí eso ya es un hallazgo extraordinario, porque estamos hablando de que gente del ejército francés que combatió conjuntamente con los españoles en la batalla de Trafalgar y que fueron derrotados por los ingleses, son atendidos en el mismo hospital. Y, como curiosidad, se separan los libros. Hay un libro para españoles y otro para franceses para llevar una contabilidad exhaustiva. En la actualidad tengo abierto un proyecto con la Sorbona, en Francia, en París, porque estamos intentando compartir o intercambiar los datos. Y quiero que esta parte de mi libro se está traduciendo al francés para publicarse allí. Porque hay gente de la investigación francesa que está interesada en esas personas que, como veis ahí, de los franceses, en el hospital de la Segunda Guardia mueren 215, ¿no? Están los 167 que están allá arriba y los 215 ingresados. Yo tengo en casa el nombre de todos, con el nombre del padre, el nombre de la madre, en qué barco actuaba, en qué parte del barco, qué misión tenía en el barco, y lo más curioso de todo, y que eso ya lo hemos hablado, lo hablé con Antonio, y eso se va a quedar seguramente en el aire. Cuando se hicieron las obras de eliminación, de destrucción del cementerio de San José, aparecieron 3 fosas comunes. En las fosas comunes todo el mundo apostó a bote pronto que eran de la guerra civil, era lo más inmediato. Pero en esta documentación que yo manejo, en todos esos franceses aparece nombre del padre, nombre de la madre, tal, y al final pone no testó y fue enterrado en el cementerio de San José Extramuros. Por lo que yo apostaría que una de esas fosas comunes no es de la guerra civil, es de la batalla de Trafalgar. Pero abrir un proyecto de investigación y hacerle las pruebas de carbono 14 a esos huesos cuesta una pasta. Y evidentemente no está ahora los favores. Y ahí se van a quedar los pobres. Vamos, que eso no va a haber manera, creo yo, de poder descubrir si ciertamente son de la batalla de Trafalgar y son franceses. Se sabe que hay botones, que aparecieron casacas militares, pero... Bueno, como veis, este plano de 1807 es justo más o menos de ese periodo, y ahí podéis ver en la parte más oscura justo donde está la arruga del plano, porque este plano es bastante grande desde el Archivo Histórico Nacional. Veis la manchita, esa manchita donde está la arruga negra y gris, pues eso es la periferia del hospital y la bodega, que están en construcción del edificio, junto con uno de los trozos que era la conocida como Casa del Obispo, que tenía una casa, digamos, de
para el veraneo, para el sosiego, y salí un poco de la ciudad y se venía a esta parte de... Ahí se ve también, ¿no? Se ve perfectamente en el plano la cortadura, que ya estaba proyectado desde esa época. Es curioso porque la cortadura, todo el mundo conoce que se empieza a construir en la Guerra de Independencia. Es probable que ya estuviera proyectada y que el plano, aun siendo de 1807, no estuviera construida, pero el arquitecto que dibuja el plano la pusiera. Porque la cortadura se empieza a construir, ¿no?, en 1808, 9, ¿no? Ya una vez comenzada la Guerra de Independencia. Pero de todas maneras antes ya había acceso, ¿no? Pues ahí está enmarcada esa estructura. Y bueno, digo que el devenir de la historia hace que el hospital, justo cuando termina Trafalgar en el 7, justo en el 8, empieza la Guerra de Independencia, y como bien decía Santi antes, lejos de la primera batalla conocida, que es Bailén, justo aquí en la bahía de Cádiz, en junio, se da un enfrentamiento entre las tropas españolas y la armada francesa, que estaba guarecida en la bahía de Cádiz desde Trafalgar, como eran nuestros aliados. Por ahora la política, lo dijo Winston Churchill, ¿no?, lo que hace extraños compañeros de cama. Pues lo que hace unos meses eran aliados nuestros, que eran los franceses, meses después, con el comienzo del 2 de mayo de la Guerra de Independencia en Madrid, pues al mes siguiente Rosily está en medio de la bahía y se ha convertido en enemigos nuestros. O sea, estando el pobre allí, pues claro, la Armada Española lo cierra en la bahía, hay un combate en el que ganamos y ahí caen de nuestro bando los primeros prisioneros. Junto a estos llegan también los prisioneros que caen en Bailén. Hay un artículo, el artículo 11, que creo que lo tengo por aquí. De hecho, perdona, si no me equivoco, una de las primeras misiones que tenía Mirat era enviar el ejército al sur para salvar a Rosily, precisamente por eso, porque estaban preocupados porque Rosily era un almirante de los de prestigio y, claro, se encontró con el encierre este, lo escogió de sorpresa, y entonces, claro, digo que se empiezan a llegar estos primeros prisioneros junto con los que vienen de Bailén, y Cádiz se colapsa. La Junta de Sanidad no tiene medio. Intentemos ser empáticos, como digo yo, y trasladarnos a esta época en una ciudad que está superpoblada, que prácticamente duplica su población real, que no tiene una fluidez habitual, aunque a pesar de que la ciudad desde enero de 1810 está sitiada, el sitio no es tan real, porque los británicos siguen enviando productos por el puerto, los franceses más no lo controlan, pero bueno, que es una situación excepcional. Y además llegan continuamente estos prisioneros. Bueno, pues la Junta de Sanidad y las autoridades deciden utilizar los famosos pontones, que eso sí lo conocéis, ¿no? Los barcos estos de Trafalgar, que estaban aquí en la bahía y tal, se utilizan como cárceles flotantes para estos prisioneros, y la Junta de Sanidad decide, en esa articulación, en ese entramado, en esa gestión que se hace durante la Guerra de Independencia, volver a dar uso, y un uso bastante relevante, al Hospital de la Guardia, porque es un hospital prisión. O sea, todo aquel enfermo de estos pontones que se constata a través de los médicos que pasan revista y de los cabos de guardia, que confirman que ese prisionero está enfermo, es trasladado en un falucho al Hospital de la Segunda Guardia. Por eso digo que a mí, cada vez que la investigación iba avanzando, me sorprendía más, porque ya no estamos hablando de un hecho circunstancial o secundario, estamos hablando de uno de los elementos más importantes a nivel histórico de la ciudad, que es la Guerra de Independencia, y que la figura del hospital se convierte en imprescindible a la hora de gestionar la ciudad a nivel sanitario, que se utiliza para encerrar a los prisioneros franceses. O sea, estamos hablando de una actividad bastante importante. Como veis en este mapa, que es de 1810, este es el famoso mapa del que os hablaba, del libro de Calderón Quijano, pintado por un inglés, como lo ha hecho mi amigo Santi, como me voy a permitir, si ustedes me dejáis también hacerlo. Si os fijáis, ese rectángulo grande, esto sería Alcalá de Guadaira, Medina Sidonia y el trocito otra vez por aquí.
y hasta el entroncado este que tiene el rectángulo hacia el norte, si vais andando por la calle Medina Sidonia, cuando llegáis a la altura de la plaza, la acera hace ese mismo gesto, hacia la derecha. O sea, la manzana es exactamente la misma 2 siglos después. Se ha conservado la estructura y la construcción, evidentemente, que se han ido haciendo sobre la estructura del hospital, se ha conservado. Porque la manzana es, digo, exactamente la misma. Estamos ahora, paseamos por delante de Segunda Guada, hacia Medina Sidonia, cogemos por Alcalá de Guadaira y giramos otra vez por aquí, y es lo mismo, no ha cambiado. Claro que esta línea de costa, que es la actual Medina Sidonia, es lo que después hemos comido al mar, pero esa línea de Medina Sidonia era donde estaba, justo donde estaba el agua, y hablaba Santi también de gente que iba a mariscar, y uno de los que ha ido a mariscar es mi suegro. Mi suegro me ha contado, cuando yo estaba hablando del hospital y me veía con los mapas y eso, pues decía, pues yo estaba ahí. Yo me he bañado y mariscado en los corrales, que le llamaban, o sea, que digo que la estructura del hospital, insisto en esto, le doy mucha vuelta y a veces incluso llego a ser hasta pesado, pero me parece extraordinario que en un lugar, como veis en Extramuros, en 1810, donde no hay nada, porque no hay nada, huertos, y que solamente podéis ver la estructura del cementerio, que son estos triángulos que se ven aquí, San José. Esto que vemos aquí es la iglesia, y eso, que es una estructura grande donde pone ahí, lo que pasa que en la diapositiva no se puede ver bien, ahí arriba justo en esa línea pone hospital. Me parece que algo tan evidente en un plano de 1810 y que nadie lo hubiera investigado antes, menos para mí, que dije yo. Claro. Si no lo he investigado, digo, yo he dado yo con esto. Y bueno, incluso los ingleses llegan a solicitar el uso del hospital porque una vez que en el 9 los prisioneros, a través de algunos de los individuos que han dejado sus memorias, se pudo comprobar que los prisioneros se escaparon, soltaron los pontones con las cuerdas y muchos de ellos cruzaron la bahía y llegaron a la zona donde estaban los franceses. Total, que los destinaron a la gran mayoría, como no sé si lo sabéis, a la isla de Cabrera, muchos de ellos, otros a Canarias, y corrieron una desafortunada suerte. Muchos de ellos perecieron allí en Cabrera de hambre. En fin, fue una situación bastante lamentable, pero bueno, es lo que normalmente nos trae la guerra. No trae ninguna cosa agradable ni simpática. Y los ingleses sugieren utilizar el hospital, digo, una vez que se expulsan a los franceses, sugieren de utilizar el hospital como enfermería. Pero se dan cuenta de forma inmediata que no es buena idea. Pues claro, justo enfrente están tirando bolas de cañón, que en los años anteriores no las tiraban sobre esa zona porque había compatriotas. Pero en cuanto que los franceses se enteraran que un hospital en línea de costa estaba siendo utilizado por los ingleses, lo iban a bombardear igual que al castillo de San Lorenzo del Puntal. Pues las bolas ahí sí llegaban. Entonces decidieron que esa idea no era muy pertinente y desistieron en utilizarla. Bueno, como veis, se utiliza también en la epidemia del 14. Está su libro también de tesis, se vuelve a cerrar en el 15 y se vuelve a habilitar para la epidemia del 19. Aquí por primera vez, como curiosidad también dentro de la investigación, es la primera vez que aparece documentación dispar, que no solo aparece en el viso, sino que ya hay también en archivos locales, y tiene su justificación. La Armada, desde que llegó Fernando VII, entra en un profundo declive, sobre todo económico, no tiene dinero para mantener, y eso se refleja, por ejemplo, en las cuentas del Real Colegio, que las pasa fatal para mantener. Es más, Lasso de la Vega, incluso la Sociedad Médico-Quirúrgica en 1817 hace malabarismo para intentar mantener lo que era la matriz del Real Colegio, que había sido importantísimo desde mediados del siglo XVIII con la fundación de Virgili, pero que ya en esta época económicamente la Armada no puede mantenerlo, y entonces es en este momento cuando surge la figura del ente público. El ayuntamiento propone gestionar el hospital a media, una especie de echar una mano, aunque también se iba a beneficiar de ello porque lo utilizan como lazareto para los buques mercantes. Entonces dice, bueno, medio hospital para los marinos que estén enfermos o que puedan contagiarse, y el otro medio lo gestiono yo para los buques mercantes que no sean marinos, que no sean de la Armada, sino que sean de comerciantes comunes. Entonces es la primera vez que aparece, digo, documentación tanto de un sitio como de otro. Durante este periodo el hospital cierra, desaparece, no hay
ninguna noticia sobre él, y no vuelve a aparecer su uso como edificio hospitalario hasta la epidemia de cólera de 1854. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que hay una epidemia antes, en 1833, incluso más fuerte que esta, y el hospital no se usa. Y otra es que la Armada, que es por lo que hablábamos antes, como no tiene dinero, ha dejado de pagarle, aun estando el edificio arrendado, porque en ningún momento ni Ayuntamiento ni Armada cierran el negocio, ya no con Sebastián, porque el pobre fallece, sino con su familia, con sus hijos y con su mujer, pero sigue el arrendamiento y hay muchas cartas de esta familia solicitándole tanto a la Armada como al Ayuntamiento el dinero de los arrendamientos que se le debe. Es lo único que aparece en estos años en los que no se usa el edificio como hospital. Y como podéis ver en números, el uso es testimonial. Son 25 personas las que se atienden en el hospital, de las cuales 18 se curan y 7 fallecen. O sea, números comparativamente con los casos de cólera que se están dando en el centro, pero bueno, el ayuntamiento ve pertinente que se use para poner a algunos enfermos en cuarentena en la zona de Extramuros del barrio de San José, y como veis ahí, pues son 58.000 reales lo que se consignan para que se habilite una especie de hospitalito pequeñito, pero como digo, es el último uso. Y eso lo constata este plano de 1868, donde, como veis, no sé si lo podéis apreciar, volvemos otra vez a la misma manzana que hablaba 50 años después del plano que hemos visto antes, que era del 10, este es del 68, vuelve otra vez el entroncado con Medina Sidonia, Alcalá de Guadaira, Avenida Segunda Guada, que ya está aquí, lo del proyecto de la vía del tren, que se estrena este mismo año, y Avenida Portugal. Y esto es un proyecto que es curioso, mira, aquí está la batería, se ve perfectamente dónde iba a ubicar. Esto es un proyecto curioso porque esto apareció en urbanismo, porque es un proyecto de crecimiento urbano, como veis, del territorio ganado al mar, pero que la intención original que tenía el ayuntamiento era comercial, era estrictamente comercial, era construir grandes bodegas y almacenes, y en lugar de tirar la vía del tren por donde va actualmente, tirarla justo por en medio para que la carga y descarga de los almacenes y de las bielas, de las dovelas, perdón, de los barriles, de las bodegas, fuera más efectivo. Pero este proyecto no se llevó a cabo y finalmente el crecimiento que se hace de la ciudad es urbanístico y no comercial, que es lo que conocemos ahora todo el mundo como la barriada de La Paz, que es ese crecimiento que se le... Si veis aquí, la cabe, todas las bodegas, y lo que me llamó la atención, que me hizo pensar que por eso titulo esta diapositiva y el capítulo del libro La muerte de un hospital, es que en este plano, en 1868, pone aquí bodega de la familia Coma. Entonces me vuelvo ya a protocolo y a urbanismo, y ahí descubro que la bodega, o sea, perdón, el edificio se ha vendido, ha pasado de manos de la familia Nandín a la familia Coma, y que la familia Coma la ha transformado en bodega, que es lo que a finales del siglo XIX estaba en auge en esta zona de Cádiz. Como sabéis, la Cabe, la Arzuza, en fin, ha pasado a ser una bodega ese edificio. Y para terminar y no extenderme más, digo lo del uso social de la historia, que como hablaba al principio con Santi, es lo que al final, incluso habiéndome doctorado y tal, todas estas cosas están muy bien a nivel académico, pero a nivel personal lo más gratificante fue cuando me pude poner en contacto con Antonio. Apareció el hospital en las excavaciones arqueológicas, los restos, se pudieron rescatar algunas bases de sillares que probablemente vayan ahora en la plaza, en el resto de la plaza. Y cuando me propuso Antonio, mira que como queda justo en este hueco, queda un espacio que no existía antes, que tal, que voy a proponerle al nomenclator del ayuntamiento que por qué no se llama justo el sitio donde estaba ubicado el hospital Plaza Real de la Segunda Guada. ¿A ti qué te parece?, me preguntó Antonio. Digo que probablemente sea lo más enriquecedor que me ha pasado durante todo el periodo de investigación, porque llegar a que un trabajo con el que has estado 3 años de tu vida trabajando duro y sacando cosas, que la gente del barrio haya llegado a conocer, que
que aquí había un hospital y que su barrio tenía historia, que a pesar de no llevar mucho tiempo y ser moderno, había cosas que le daban entidad al barrio y que la gente de su barrio lo pudiera conocer. La verdad que era súper gratificante y muy, muy enriquecedor a título personal. Claro, cuando lo conseguimos y hemos visto, yo he podido ver que la plaza se llama así, Real Hospital de la Segunda Guada, pues es muy interesante. Además, comentaba antes con Antonio que más interesante será cuando yo sea mayor y venga con mi chiquilla pequeñita y a esta zona ya se la conozca así, porque poco a poco la gente, ya yo he escuchado personalmente, y yo donde el hospital, enfrente de la... ya yo lo he escuchado en la calle, entonces eso porque esto antes era Rossi, y ya Rossi, ya las nuevas generaciones, la gente joven ya Rossi no lo conocen, porque ya Rossi hace unos años que no está. Y digo que cuando yo sea mayor será mucho más gratificante todavía venir a dar un paseo y decirle a tu niña o a tu nieta que el nombre de la plaza te lo pusiste tú. Así que nada, muchas gracias, espero que...